Bienvenidos, queridos oyentes, a esta nueva temporada de Son nuestros hijos. Comenzamos la tercera temporada con el cuarto programa de este espacio disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo, porque estamos en Son nuestros hijos de Multicanal Radio, la radio sin complejos y sin censura. Y si usted, querido oyente, es persona sin complejos y enemiga de la censura, suscríbase a nuestro canal dándole a la campanita que aparece bajo el vídeo, porque juntos somos más fuertes. En esta nueva etapa nos gustaría aportar a Multicanal Radio la ayuda de algún sponsor o de algún anuncio publicitario o de algún tipo de ayuda. Anímese a colaborar para que las radios libres y los programas que tocan temas fuera de la agenda puedan sobrevivir sin ayudas públicas. Ayudas públicas que al final son el caramelo envenenado que destruye libertad e independencia y, por tanto, destruye la integridad y la veracidad. También nos gustaría invitar a los oyentes que lo deseen a intervenir en la tertulia del programa y dar su opinión sobre los temas del momento. Pónganse en contacto con nosotros poniendo un mensaje debajo del programa, del que vean ustedes, y entran en el siguiente para el tema, el que sea, porque tocamos siempre temas muy interesantes y muy candentes. Conmigo en este momento están los miembros de España contra el Adoctrinamiento, Alicia Beatriz Montes y José Luis Castellano. Y pronto también ingresará en la tertulia Nanda Gredano. Yo soy Alicia Rubio y, desde luego, bienvenidos todos al programa. Esta semana vamos a tratar un tema muy preocupante del que se ha hecho eco nuestros amigos de Profesionales por la Ética. Conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2024, un total de 550 menores fueron condenados por delitos sexuales, es decir, un 29,7 más que el año anterior. Estamos hablando prácticamente de un tercio más. Los menores cometieron 825 delitos sexuales, un 65% más que en 2023, y de ese total, 383 fueron considerados abuso y agresión sexual a menores de 16 años. Para comentar esta noticia tremendamente preocupante y para participar en el debate sobre lo que está pasando con los menores y los abusos sexuales, tenemos con nosotros a Miguel Gómez de Agüero, presidente de Profesionales por la Ética. Bienvenido, Miguel. Pues muchas gracias por la invitación, Alicia. Gracias también, Beatriz, José Luis. Me siento encantado de poder participar con vosotros y os agradezco el esfuerzo que hacéis cada día y especialmente cada semana en el programa por defender a los hijos. Así que enhorabuena y gracias. Pues porque son nuestros hijos, porque si no los defendemos nosotros, Miguel, ¿verdad? ¿Quién lo va a hacer? En fin, pues nada, cuéntanos un poquito más en profundidad esta noticia que es tremendamente inquietante y que parece ser que pasa bastante desapercibida. Bueno, pues sí, nosotros nos hemos hecho eco porque, bueno, pues al final los números de vez en cuando pues sirven de elemento de alerta, ¿no? Y claro, cuando uno lee pues estos datos que acabas de compartir muy bien y muy claros, pues claro, la pregunta es, bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué pueden estar creciendo los delitos sexuales cometidos por menores de una manera tan extraordinaria, tan agresiva, tan rápida, ¿no? Bueno, pues lo primero que tendría que comentar es que el que esto pase como resultado final es fruto de otros muchos elementos que, pues desgraciadamente, están evolucionando a peor, se están deteriorando y, bueno, pues por citar uno primero, pero luego podemos entrar a algunos otros elementos también de actualidad que están influyendo en esta degeneración de los niños y de los jóvenes hasta el punto de cometer violaciones, de cometer acciones sádicas contra niños y contra jóvenes de sus entornos. Bueno, pues ¿qué está pasando? Bueno, pues me gustaría irme un poquito más atrás y hace un par de años la propia Fiscalía General del Estado en su informe anual, en su memoria, llamaba la atención sobre el crecimiento, este mismo dato de la época, y el número de expedientes y de condenas de niños
y adolescentes por conductas delictivas del punto de vista sexual, ¿no? Delitos y agresiones sexuales. Y llamaba la atención, sorprendentemente con bastante buen criterio en este caso, por alguno de los fiscales de alguna de las provincias de España, se hacía hincapié en que estos comportamientos tienen que ver con la hipersexualización desde las edades muy tempranas. Y en concreto, eh, decía el acceso a pornografía en dispositivos móviles desde edades impúberes. O sea, niños que están accediendo a pornografía dura, agresiva, violenta, brutal, sea como sea, es brutal, pero si encima los comportamientos son ya pues canallas, animalescos, pues estamos ante pues un verdadero elemento perturbador de la infancia, de la juventud y que está generando un caldo de cultivo para que estos delitos luego se produzcan. Y en este sentido, nosotros ya hace algunos años venimos alertando sobre la necesidad de limitar de una manera clara y contundente el acceso de menores a ese tipo de contenidos pornográficos y brutalmente pornográficos a los que hoy un niño accede con un simple clic, ¿no? Entonces, por apuntar ahí un elemento, pondría todo el acceso y el daño que está haciendo la pornografía en los menores. Pero bueno, lo dejo abierto también para que salgan algunos otros que los hay, ¿no? Así que esta es mi aportación, si os parece. Bueno, la verdad es que yo, después de ver un poco por encima esta información, está hablando de bueno, por un lado hablan de los delitos que cometen los menores, luego por otro lado los adultos a los menores, ¿no? No obstante, habla de las infracciones penales, o sea, todo lo que está registrado, pero claro, yo creo que es una información muy sesgada, porque la realidad, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, es que la mayoría de los niños que sufren algún tipo de acoso no lo dicen. De hecho, el programa anterior que tuvimos a Gabriel Araujo, también estuvimos comentando un poco estos temas de los peligros que hay por la era digital, ¿no? Los niños pues sufren precisamente lo que has dicho, ¿no? Ciertas imágenes como pornográficas que a ellos les dañan mucho y se pueden meter ahí pues pederastas y personas que van a ir a por ellos. Y los niños, bajo su experiencia, bueno, y la de otros muchos expertos, no lo dicen. De hecho, también la Guardia Civil también alerta, ¿no? de que tenemos que estar muy atentos, ¿no? A cómo los niños estén reaccionando tanto en el colegio como en casa si vemos un cambio de conducta. Entonces, por eso digo que estos datos yo creo que están un poco sesgados, manipulados, que no es la realidad. Yo creo que está aumentando ciertamente de una manera drástica, pero que creo que por desgracia es mucho más elevada. Sí, hay mucha información que no aparece, que no está, lógicamente ahí aparecen condenas y por lo Con, tanto ha habido, digamos, todo un proceso, hay un procedimiento y finalmente ha habido una condena. Pero en procedimientos es el número todavía superior y como bien dice Beatriz, es que hay muchísimo dato que en otras estadísticas aflora sobre niños que son acosados por vía digital con mensajes sexuales, pues, ahora mismo en Europa se estima que en torno del 30% de los niños entre 12 y 16 años han sido acosados, han recibido mensajes de tipo sexual y en torno al 20% han recibido ya ofertas concretas, o sea, solicitudes sexuales no queridas por parte de, bueno, pues de algún extraño que a través de, bueno, entonces este sería otro aspecto también grave y para trabajar que tiene que ver no tanto con los delitos que cometen niños que están hipersexualizados, sino además con la situación de vulnerabilidad y de riesgo en la que están tantísimos niños y jóvenes simplemente por el mero hecho de acercarse al ámbito digital, ¿no? Donde ya hoy los algoritmos son capaces de detectar quién es
el que está entrando en, en fin, en los contenidos, y por lo tanto puede jugar a llevarle poco a poco a contenidos pues del tipo que sean, ¿no? Sean comerciales, que en el caso de los niños posiblemente no son los más comunes, sean de tipo sexual, etcétera, ¿no? Y hay que saber que el crimen está enormemente organizado y tiene recursos y medios, desgraciadamente, muy superiores a la capacidad que pueda tener hoy, pues, en fin, la policía o, digamos, los gobiernos desde el punto de vista del control de esos entornos, ¿no? De esos entornos digitales, ¿no? Y por lo tanto, pues, por mucho que blindemos, sabemos que el mal es capaz de encontrar caminos para pervertir y para hacer daño a los menores. Y no En así. este punto, si me permitís, eh, yo quería, antes de que se me pase, hacer una pequeña reflexión que viene al hilo de todo esto. Eh, Nosotros o asociaciones como la nuestra, como Profesionales por la Ética, como tantas otras que hay, venimos dando la voz de alarma sobre este problema que es real y que ya está reconocido por todo el mundo educativo, por todo el mundo político. Bueno, pues esto lo venimos avisando desde hace mucho tiempo. Bueno, aquí contamos con la suerte de tener a Alicia también, que bueno, pues una auténtica luchadora y que dio la voz de alarma de todo esto, la pornografía, la tecnología y todo esto hace ya muchos años. Y bueno, pues hasta ahora no se ha querido asumir como la realidad que ya tenemos, no encima, o sea, es que esto ya está súper avanzado y súper desarrollado, como estabas comentando. Este último año, en el 25, estamos viendo cómo los partidos políticos con responsabilidad de gobierno en España, tanto el PSOE como el PP, a nivel estatal y a nivel de comunidades autónomas, están intentando limitar pues el uso de dispositivos en los centros educativos, tratando de hacer normas contra la pornografía, contra el acceso digital de los críos y tal, pero que nadie se llame a engaño. Llegan tarde, evidentemente. Como bien acabas de decir, los malos van muy, muy, muy por delante. O sea, ahora ya venir con paños calientes de reclamar a las familias pues que no se den los móviles a los niños, que se controle las horas que están delante de las pantallas, con los videojuegos y demás. Todo esto está ya más que superado. Es decir, hay que adoptar ya de una vez por todas una posición absolutamente radical frente a todo esto. Ya estos paños calientes que pretenden vendernos, que al final además eh, como está pasando últimamente con toda la política en nuestro país, se quedan en meros anuncios publicitarios, porque luego ves que el desarrollo se pierde por el camino y no terminan de implantar nada. Al final sigue todo funcionando igual y las víctimas pues siguen sufriendo estos acosos, ¿no? Como se ve en estos informes de la Fiscalía. Entonces, de verdad, a todo aquel que nos pueda estar siguiendo o escuchando, de verdad, que adopte una postura absolutamente radical, que se preocupe de su entorno y de sus hijos, porque si no lo hacen ellos en sus casas, no lo va a hacer nadie. Ujú, Únicamente quería dejar esto un poco sobre la mesa, este aviso, porque veo que estamos entrando en la dinámica de siempre. ujú, Ahora normas y tal, las debatimos, lo discutimos, pero al final nada. ujú. Bueno, Sí. y recientemente, bueno, creo que fue ayer, cuando vi la intervención de Mónica García, la ministra de Sanidad, que decía con toda su poca vergüenza y muy contenta ella y muy orgullosa de que van a repartir preservativos gratis para adolescentes de 14 a 23 años, creo que era. O sea, estamos hablando de que están aumentando los delitos, los abusos sexuales por la hipersexualización, y este gobierno va en la línea precisamente de fomentarlos, porque es una sexualidad totalmente desordenada la que le están enseñando. La verdad que me parece aberrante. Además, la cantidad, creo que fueron 10 millones de euros el año pasado también en temas de estos, la cantidad de dinero que se gastan. Luego presumen de que
por eso hace falta una educación sexual en los colegios para enseñarles a cómo utilizar el preservativo y que no se queden embarazadas. En fin, que estamos en el mundo al revés y como decía José Luis, pues vamos tarde. Sí, sí. Sí, es sorprendente este tipo de noticias, que la autoridad sanitaria número uno de la nación eh, proponga como un gran logro y como una gran medida de esta legislatura la gratuidad de los preservativos para los niños, pues esto es, es una aberración. Y claro, por eso digo que al final toda esta siembra que se ha venido haciendo ya desde hace años, yo recuerdo las primeras campañas en favor del preservativo, quizá alguna la recordáis, la del póntelo, pónselo, estamos Sí. hablando ya de hace muchos años, pero bueno, allí ya se empezaba a promover como algo positivo, con los mismos argumentos que hoy, ¿no? El uso del preservativo, la experiencia ha demostrado que ni se han enfriado, ni se han eliminado los embarazos no deseados, ni se ha generado una cultura pues de, bueno, de un cierto uso, eh, no sé, saludable, por decirlo de alguna manera, de la sexualidad, eh, sino todo lo contrario. Entonces, ni han Perdona, ni disminuido han disminuido la enfermedad de transmisión sexual, que sexual. hablan de hay que ponerse preservativo, sino al contrario, han aumentado mucho más. Anota que estamos en récords. O sea, esto, digamos, estamos otra vez, digamos, por supuesto, muchísimo peor que cuando estas enfermedades casi no tenían Efectivamente. tratamientos. Estamos de la España del principio del siglo XX, ¿no? Entonces, enfermedades que casi habían desaparecido vuelven a hacerse, bueno, te digo, comunes Comunes. en los centros de salud por lo mismo, por una hipersexualización y por un uso aberrante de la sexualidad sin criterio moral, sin criterio pues de madurez humana, psicológico, sin educación, sin sentido, en fin, todo esto que bueno, pues todos sabemos y que al final a lo que nos lleva es a sembrar algo cuya cosecha luego nos sorprende, ¿no? Pero donde se siembra preservativo, al final estaremos sembrando embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, violencia y agresión sexual, pues todo tipo de, bueno, de generación, porque la herramienta, el instrumento, el preservativo, no es un elemento de educación y de promoción de la personalidad de un niño o de un joven, eh, si simplemente se le plantea como la solución para gozar del sexo sin tener responsabilidad, ¿no? No, pero es que Habéis además dicho, quería, sí, no, quería comentar un par de cosas. Una, que hablando de enfermedades de transmisión sexual, a mí me llegó al alma una noticia que sacaron, que luego no había quien la encontrara, pero salió y la conseguí encontrar. Piojos, gripe y gonorrea, las enfermedades más habituales en las aulas. Claro, coges y dices, bueno, ¿a dónde hemos llegado? Y luego en el tema de si realmente el preservativo ayuda a tener más cuidado y tal. El otro día salió la entrevista en una noticia, la entrevista de una psicóloga americana muy conocida, que lo que decía era que el cerebro adolescente hasta los 25 años, lo mismo que el cuerpo no termina de formarse, el cerebro adolescente tampoco, que son absolutamente incapaces de de comprender a largo plazo las consecuencias de sus actos y que se dejan además llevar emocionalmente en sus reacciones cuando son muy viscerales. Con lo cual, el tema de, en un momento en el que están metidos en una relación amorosa, acordarse que si el preservativo, que si tal y que si cual, no solo no se acuerdan ni le dan importancia, es que además no calibran las consecuencias que puede traer pues eso, un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual, o en el caso de las criaturas que se empeñan en operarse, el tema de lo que supone pues, cortarse unos genitales, en fin, meterse hormonas del sexo contrario, etcétera, etcétera. Son incapaces de calibrarlo y esta gente lo sabe. Ese es el problema. Ujú. Todo el negocio que hay detrás, que siempre También. acabamos con lo mismo. siempre, siempre, siempre. El negocio Para está ahí los- siempre. No, quería comentaros que antes habéis dicho, habéis mencionado varias palabras que creo que son claves en todo esto. Habías comentado, Miguel, que cuando empezaron con las campañas aquellas del póntelo, pónselo y todo eso, entonces ahora, evidentemente, ahí ha faltado cultura, ha faltado valores,
y hemos llegado a la degeneración y a la explosión de las enfermedades de transmisión sexual de nuevo. Y todo esto radica o el origen se encuentra en una correcta educación sexual. Evidentemente, desde el momento en el que, porque esto no está hecho gratuitamente o sin pensar, se va fomentando eso, pero por otro lado se está tratando de quitar a los padres, bueno, pues toda la educación o toda la responsabilidad de educar a nuestros hijos y nos sustituyen por lo que les quieren contar en los colegios, de la manera que se lo quieren contar, sin que los padres lo sepamos y demás. Entonces, es un cóctel que nos está llevando pues, a la situación que tenemos ahora mismo, claro, Ujú. y que no va a mejor. Sí, Así es. Yo quería apuntar un par de cosas, Miguel. Muchísimas gracias por intervenir. Lo primero, que se trata sin duda de un delito de corrupción de menores. Y el motivo es que hasta los 16 años en España todavía, y sé que hay intención de cambiarlo, no se considera que se haya alcanzado la edad para prestar la voluntad de mantener una relación sexual de manera consciente, ilegal. Entonces, si algún día se les pudiera a esta gentuza juzgar por delitos de lesa humanidad, yo creo que entraría dentro de lo que se considera como delito de lesa humanidad porque se está corrompiendo una generación. Se les está hablando de que volviéndose como animales es como se consigue la felicidad, sin control de tus instintos y dejándote llevar. Y con eso se está consiguiendo, como os digo, y es muy triste, pues una generación de niños completamente adormecidos y tendentes a los instintos más básicos, que se van a conformar con la alimentación y la práctica sexual cuando les parezca y les apetezca sin ningún tipo de control. Y por otro lado, se está también, y en eso me influye a mí, se está convirtiendo en una generación de padres de en torno a los 50 años que lo que quieren cuando hablan contigo y te quieren convencer de que lo que le tenemos que hablar a nuestros hijos es precisamente ya con 16, 15, 16, 18 que tengo yo a los míos, tú le tienes que hablar de cómo se controla los embarazos no deseados. Digo, la abstinencia. Es que la abstinencia es el modo más efectivo que existe. Ese sí que no tiene fisuras y no tiene ningún problema. Abstinencia. Bueno, pues te miran con una cara como si estuvieras loca. Tú es que no vives en este siglo. Digo, hombre, yo sí vivo en este siglo y no soy tan mayor, aunque algunas personas pudieran considerar que ya los 50 es una edad madura. Y de verdad lo digo, a mí me pilló estudiando primero de Derecho cuando vino la ministra de aquella que en esa época, en el año 91-92, el lema era yo para ser feliz quiero un condón. Y había una canción con la música de Loquillo, de un artista de rock, y entonces habían puesto esos anuncios. Y un grupo de gente que en mi facultad todavía teníamos valores y valentía, pues nos fuimos a la intervención de esta ministra y levantamos la mano y le preguntamos y nos echaron porque decían que éramos unos, en esa época decían cachorros del PP, yo no lo era, yo no era un cachorro del PP, y lo único que le estábamos preguntando es por qué no gastaban ese dinero que se estaba gastando, que en esa época, os tengo que decir, eran miles y no millones, como por desgracia es ahora, porque no se gastaba ese dinero en educación real, en comprar libros, en llenar bibliotecas, en educar y culturizar a los jóvenes y no envolverlos animales, que realmente, y vuelvo al inicio, lo que quieren es que nos conformemos con 400 euros al mes para poder comer un bocadillo diario y tener condones gratis para no frenar nuestros instintos. Y es así de triste. Y se lo dices a los padres y tú eres la retrógrada, tú eres la antigua y verás cuando tus hijos lleguen con una enfermedad de transmisión sexual. Bien. Así es, Nanda. Gracias porque de vez en cuando nos tenemos que recordar unos a otros eh, de dónde venimos y realmente qué es lo que de verdad es la solución, qué es lo que de verdad necesitan los niños y los jóvenes hoy, porque ha llegado un momento en el que casi que el sentido común, volver a él es tan incómodo que casi lo hemos dado por amortizado, ¿no?
Sí, por supuesto, la silencia en la que pues tantos bueno, pues hemos vivido, hemos sido educados y naturalmente hemos vivido con naturalidad pues la sexualidad cuando en cada momento pues era bueno pues digamos requerido, ¿no? Y no era lo mismo pues tener un compromiso de matrimonio que no tenerlo, pues esta es una cosa muy simple, ¿no? Por lo tanto, el jugar a la sexualidad como un simple elemento de disfrute o de placer o incluso banal, porque llega un momento en que las asociaciones y los expertos que tratan con personas adictas al sexo, que hay muchas más de las que nos podríamos imaginar. Hace poco, hago un paréntesis, una persona conocida, cercana, muy afín de todo el punto de vista, me contaba que sabía, bueno, realmente su matrimonio se había roto porque bueno, en este caso el marido había caído en una adicción a la pornografía brutal, ¿no? En matrimonio ya, en fin, con mayores, no estoy hablando de un chaval de 14 años, ¿no? Bueno, pues estos expertos que están tratando adicciones de adultos y de niños y de jóvenes ya con temas de este estilo de sexo, bien pornografía, bien otro tipo de adicciones en torno de la sexualidad, pues al final lógicamente enfrentan cada caso desde un rigor, desde el conocimiento, digamos, también pues del cerebro humano, de la psicología, y por lo tanto lo hacen con todo el criterio, digamos, técnico del mundo y con el conocimiento y la experiencia de la cantidad de casos que tratan. Pongo el ejemplo de esta asociación que es Dale una vuelta, y siempre, al final, el camino es el mismo. La sexualidad no se puede separar de todo el resto de la persona humana. Y por lo tanto, si tú partes de una distorsión, de una visión de la persona, o simplemente de la sexualidad como un elemento externo a la persona, que es un juego como el que juega a fútbol y el otro juega a vóley, bueno, pues mira, es una cosa que no me constituye, ¿no? Yo tengo una afición, yo tengo otra afición. La sexualidad no puede ser una afición, no puede ser un hobby, no puede ser una actividad de ocio, no se puede considerar, estamos hablando de un aspecto nuclear de la persona humana, ¿no? Por lo tanto, claro, una antropología adecuada, una madurez psicológica, pues bueno, va a permitir que todo eso salga de una manera pues correcta, razonable, ¿no? En fin, sí, sí, son temas complejos. Hablaba antes José Luis también del adoctrinamiento de la escuela. Le dedicáis mucho tiempo a este tema en el programa, no quiero, pero bueno, me parece que sería otra arista del tema. O sea, no podemos estar preocupados por la violencia sexual de los menores y a la vez estar hipersexualizando y promoviendo una información a todas luces insensata, sin filtro y sobre todo al margen de los padres, como ha dicho antes José Luis, y pretender que eso es algo inocuo, que estamos haciendo un bien a los chavales, pues allí haciendo experimentos públicos con niños, niñas y entendiendo el género como algo que, bueno, pues cada quien experimenta y elige y tal, ¿no? Entonces, me parece que afrontar el tema, bueno, que nos en fin, nos proponía hoy Beatriz, esta violencia sexual ejercitada por menores, pues tiene que ver con tocar todo lo que estos temas que están saliendo. Pero es que además estos niños que sufren esa violencia, que la inmensa mayoría, reitero, se callan, luego ellos pueden convertirse en posibles, ya de más mayores, pues posibles agresores. Porque si un niño sufre durante, a ver, que una cosa es que sea una cosa puntual, ¿vale? Que está mal, por supuesto, pero estamos hablando de que algunos están sufriendo durante bastante tiempo agresiones y eso pues provoca heridas psicológicas afectivas y puede llevar a ser un posible adulto con muchos traumas y convertirse él también en un abusador. Y de hecho estamos viendo también cómo están aumentando los casos de pederastia, que también lo hemos comentado en bastantes ocasiones aquí en este programa. Entonces estamos hablando de un drama que nos espera en España un drama, porque esto está para arriba.
también hay un alto porcentaje que se quiere negar que procede de los inmigrantes, porque es la realidad. Ellos vienen algunos de otras culturas que no han recibido a lo mejor la formación que nosotros ya adultos sí la hemos tenido y se la queremos inculcar a nuestros hijos, pero ellos no tienen, y ya no hablo solo de inmigrantes que vengan sino en general lo que nos viene a España, ellos tienen otra cultura en ese sentido y son como más permisivos y cuando aquí hace unas décadas que una mujer se quedara embarazada fuera de matrimonio era un escándalo, ahora es lo más normal del mundo, pero en otros sitios sí era normal ya. Bueno, y etcétera. Y me estoy acordando también de que hace bastante años yo escuché como en Estados Unidos se puso en marcha un programa de educación en el que se invirtió bastante dinero para fomentar pues, los hábitos de una vida sexual en abstinencia, lo que estaba hablando Nanda. No sé si vosotros acordáis de aquello, fue en Estados Unidos y fue un éxito. Fue un éxito porque disminuyeron todo lo que son abortos, los embarazos no deseados y por supuesto también delitos. Lo que pasa es que Claro. luego entró todo lo que es la ideología de género, todos los programas de educación sexual de género y de igualdad y bla, 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 que ahora los Estados Unidos quieren otra vez quitarlo, pero que sí que ha habido luego décadas que han destrozado otra vez. Pero que claro que funcionan, porque es que hay, ya no, ya estamos hablando de que es que los menores, lo que habéis dicho, no, ellos no tienen todavía la capacidad de saber qué están haciendo, de ser responsables, de qué consecuencias va a tener esto en un futuro. Y para ellos es un simple juego, un juego muy peligroso. Más luego no hemos hablado, o por lo menos no, yo no lo he mencionado, el tema de cómo acaba muchas veces esta aventura y es asesinando al más inocente que no tiene ninguna culpa dentro del seno materno, un seno materno que muchas veces es infantil, muy precoz, que luego psicológicamente tienen problemas el resto de su vida, la responsabilidad en la que pueden incurrir las familias, porque al ser menores de edad se puede considerar, como hemos dicho, si no tienen los 16 años, una violación o lo que ahora se denomina agresión sexual. Es decir, se está desde el gobierno más feminista de la historia, se está favoreciendo la agresión sexual a menores, se está favoreciendo que haya menores de edad que no tienen la edad penal exigida para que mantengan relaciones sexuales que muchas veces puede no ser consentida, que haya unas dificultades para determinar si había o no consentimiento tremendas, que los padres tengamos que responder económicamente de cualquier agresión que haya cometido. Es decir, es una cosa sin sentido ninguno, aunque claro, el sentido lo tiene todo y es destruir la civilización en lo que se conoce, bueno, pues como el ser humano tal y como habíamos llegado hasta el momento, con dos sexos, masculino y femenino, que con una edad ya madura, suficientemente madura, se conocían, formaban una familia, se querían, llegaban con la cabeza en su sitio y sin problemas mentales y formaban familias que son los núcleos esenciales de una sociedad sana. Eso es lo que realmente se quiere atacar y, por desgracia, lo que se está consiguiendo. Yo creo que no hay otro fin, la verdad, más el Quería, económico. sí, al respecto de lo que habéis dicho de la abstinencia que ha dicho Beatriz, que me acuerdo que un libro precisamente sacó una información vamos, en el libro de texto salía que, porque como tenían que poner sobre el sexo, que la mejor forma de evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual era la abstinencia. Bueno, le hicieron al libro una campaña que claro, te podrá gustar o no, pero es cierto, si hay abstinencia, desde luego no va a haber ni embarazos ni enfermedades de transmisión Vaya. sexual, con independencia de que te guste o no te guste el sistema. Bueno, pues aquello fue, eso era de Tremendo. fachas, porque claro, no se concibe que los menores puedan abstenerse, puedan controlar sus deseos, no, son como animalillos. No, es que O sea, lo es progre, además, no, lo guay de ser un padre guay hoy en día, ¿no? Y estar al día, ¿no? Y que no te digan que eres un retrógrado que no vive en este siglo, es que a tu hijo ya con 13 o 14 años le pone el preservativo en el bolsillo del pantalón por si madre mía, acaso.
Ya. No, no, sí, O el efectivamente. Y a DIU, lo mejor el ese DIU. padre, a lo mejor ese padre o esa madre no le han educado así y en el fondo a lo mejor tampoco es que ni lo ha pensado, se deja llevar. ¿Por qué? Porque todos los amigos lo tienen o los padres comentan y tal. Me estoy acordando que el otro día uno de mis hijos me comentaba que estaban en la discoteca, bueno, la discoteca no, en una zona de tomándose algo por la noche, unas cervezas, y, y que a una niña de 15 años le habían metido una droga o algo en la bebida, que le habían dejado así medio como que se queda medio muerta, y la habían violado entre varios. El O sea, burundanga. terrible. Bueno, Un esa es desastre, otra. claro. Las violaciones grupales, esa es otra. No, Con la claro. adicción al porno y lo que ven los niños hoy en día, pues lo consideran normal. Pero es que Es hay que a una gran ese, hipocresía en todo esto, pero me está viniendo ahora a mente un tema que está muy de moda, bueno, muy de moda, que está saliendo mucho en las noticias últimamente porque está metido un futbolista del Real Madrid en todo el lío. Bueno, la verdad es que todo el lío se organizó con chavales del Real Madrid, de la cantera y tal. Y todo surge porque unas niñas van a buscarles cuando estaban de concentración un verano sí, en madre mía. Canarias. Y entonces fueron a buscarles, algunas eran menores de edad, otra había una mayor de edad y tal, y bueno, pues se fueron a un reservado con ellos y allí hicieron lo que tuvieran que hacer. Con lo que quisieran hacer ya veríamos dónde estaba el consentimiento, lo que se pretendía o lo que no. Y este chaval en concreto, que está ahora el equipo titular del Madrid, que por eso está saliendo todo el tema, está saltando a la fama, parece que se quedó fuera y lo que hizo fue que luego uno grabó todo lo que se hizo dentro del reservado y lo vio en el WhatsApp y se lo enseñó a otro. Bueno, pues ahora todo el delito y todo el reproche de esta sociedad a la que nos han llevado está en la difusión de ese vídeo en el WhatsApp, de que las niñas esas fueran a buscarles para eso, de que esto empieza a ser una costumbre, porque la verdad es que está pasando en muchos equipos filiales de fútbol, la verdad es que tanto el Real Madrid como el Atleti como tal, pues están teniendo muchísimos problemas con estas cosas. O muchas chicas que estando en la universidad, llevando una vida normal, en paralelo, pues están medio prostituyéndose por las noches y haciendo de escorts y de, bueno, pues de las discotecas y tal. O sea, es que está creándose una distopía en todo esto que al final luego, para ese gobierno más feminista y tal que comentaba Nanda, todo el problema luego es el WhatsApp y el castigarles con el WhatsApp y el multarles y sacar una indemnización brutal. O sea, es que es una auténtica locura todo esto. Y hace poco una red de la Guardia Civil desarticuló una red que había de adultos que tenían a niños explotados sexualmente, prostitución infantil, en Hispanoamérica, en varios países, no sé, en otros países de Europa, y en España había muchísimos. Y con niños que físicamente estaban explotados y con material pornográfico, material de los niños. Eh, vamos, pero una barbaridad, no me acuerdo ahora mismo los datos, pero que es terrible, la verdad. Sí, una cosa, al hilo precisamente de la pornografía, que ha sido lo primero que ha señalado Miguel, porque son unas cuantas las razones que nos han llevado a estos, pero desde luego una es el acceso de los críos a la pornografía, que parece mentira, que cualquier persona con dos palmos de frente se da cuenta de que no es bueno. Se sabe que genera adicción, se sabe que genera tolerancia y que cada vez se pide comportamientos más extraños, más agresivos, más salvajes. Que viniera la ONU a contarnos que la pornografía en los niños no era mala siempre y cuando fuera igualitaria y que no hubiera relaciones de prepotencia de entre hombre y mujer. O sea, que nos cuente eso y que pretenda que nos creamos eso cuando estamos viendo el problema que está causando en adultos, pues en niños, sin formar, sin comprender lo que están viendo, sin saber distinguir entre... O sea, es que de verdad es una auténtica locura lo de la ONU. O sea, que teníamos que fumigar ese sitio, pero ¿de qué manera?
Habéis citado también las nuevas formas estas de prostitución y las redes sociales tipo OnlyFans, donde la gente monetiza su cuerpo de una manera muy fácil. Y además esto pues cada vez pasa más desapercibido y es más normalizado y por lo tanto incluso casi aspiracional. Hace poco en un programa de Canal Sur, que luego yo pues por escrito de alguna manera reclamé, bueno, pues hablaban de, ponían dos propuestas de jóvenes triunfadores y uno de ellos en horario, digamos, de, bueno, de mediodía, uno de ellos era un chaval que, bueno, pues que vendía su cuerpo a través de una red social de ese estilo, ¿no? Y el dinero que estaba haciendo y cómo había crecido, en fin, de alguna manera casi ponerlo de paradigma de joven triunfador, de emprendedor y de un tío que ha sabido pues hacerse rico eh, con su manita, ¿va? En fin, y decíamos, ¿cómo se puede ser tan insensato de poner no, no habrá ejemplos más, De en fin, emprendedores. de emprendedores Sí, más de verdaderos normales? emprendedores, sí. Pero, Sí, y entonces madre él mía. Qué hablaba, patético. y era patético el periodista, porque incluso el propio chaval, cuando le entrevistaban, de vez en cuando ya tenía que, por vergüenza torera, aludir a que, bueno, que no, que sí, que efectivamente, pero que los niños tenían que tener cuidado, que los niños no, que esto no era para niños, que tal. De vez en cuando lo soltaba, porque yo creo que veía tan entusiasmado al periodista que decía, vamos a ver, que esto Pues sí, tiene, ya va. tiene eso aquel, que esto tiene, en fin, que esto no es tan limpio, ni tan fácil, ni tan Ya, bonito, ¿no? ya, Total, ya, que, ya. bueno, Tremendo. pues apuntar ahí por otro camino, lo mismo, que está creciendo, que es discreto, que es oculto, que no se ve y que en un momento dado pues no se encuentra con que una persona es un juguete roto y que tiene trastornos ya irreparables en el orden psicológico porque pues ha sido de alguna manera se ha convertido en pues esto, en un juguete roto, ¿no? A través de un itinerario vital de 2, 3 años en los que su personalidad pues de repente ha quedado absolutamente tocada para el resto de su vida, ¿no? Pues sí. Bueno, tengo que informar de que, bueno, nuestro invitado Miguel Gómez de Agüero se tiene que ir. Mm. Y desde luego, pues lo vamos a despedir, lo vamos a despedir agradeciéndole muchísimo, muchísimo, pues eso, lo que nos ha contado, lo que aporta en la tertulia y la lucha que hace Profesionales por la Ética en favor de los derechos de los padres, el respeto a los menores, en fin, el adoctrinamiento escolar, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias, Miguel. Pues gracias a vosotros, Alicia, Beatriz, José Luis y Nanda, por la acogida y por estar en el frente donde pues tenemos que estar manteniendo la batalla. Gracias a ti, Miguel. Hasta la Gracias, próxima. Miguel, Sergio. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego, hasta luego. Bueno, pues bueno, vamos a seguir el programa. Miguel tiene que venir más veces porque verdaderamente, pues eso sus aportaciones son francamente interesantes. Y ahora vamos a escuchar también muy interesante la opinión de nuestra compañera psicóloga Fuencisla Casanova sobre este tema de los abusos sexuales de menores a menores. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, estamos hablando de comportamiento perverso. No podemos concebir el abuso entre menores, que ha sufrido un incremento enorme en España, si no pensamos, si no están viviendo situaciones de abuso. O sea, es el requisito que se tiene que dar, que están viviendo situaciones de abuso y que estas situaciones de abuso que están viviendo son altamente traumáticas, les provocan enorme sufrimiento. ¿Y dónde viven estos menores las situaciones de abuso? Pues o bien en la familia, o bien en las redes sociales, o bien en los ámbitos donde se desarrollan, se les educa, como pueden ser colegios, talleres, campamentos, donde tienen contacto con otros menores y donde hay adultos. Y ahora vamos a ver en qué consiste esas situaciones abusivas a las que están siendo expuestos, en las que están viviendo los menores españoles y que les lleva a tener estos comportamientos abusivos, perversos con sus iguales. No pueden escapar
de esas situaciones, primero que nada quiero decir, tienen que sobrevivir adaptándose. O sea, están sufriendo y tienen que sobrevivir adaptándose. Si no se les ayuda, van a desarrollar, o sea, si sus padres no les ayudan, van a desarrollar estrategias defensivas, como pueden ser la identificación con el agresor. Otros hablarían imitación, yo lo voy a llamar identificación. Se identifican con el abusador o bien como víctima. Entonces se convierten en abusadores y abusados, provocando alteraciones en la personalidad y en la identidad futura. Esto está conectado directamente, o sea, estas situaciones abusivas tienen que ver con esta precoz adultización de la infancia mediante la sexualización, no solo, como digo, en redes sociales, sino, sobre todo, yo creo que tiene que ver también con la educación en los colegios, en campamentos y en otros centros donde los menores, donde los niños reciben información explícita de sexo adulto, masturbaciones, coitos, de forma verbal, en forma de imágenes, que todavía es peor, donde entra la imagen, pasa directamente al inconsciente. Además, los niños no tienen los mecanismos de defensa desarrollados, no tienen desarrollado el intelecto, además no tienen capacidad para consentir, están totalmente sometidos a una situación de poder donde hay engaño y donde hay abuso de confianza. No esperan que van a ser abusados por sus educadores, por sus iguales, por sus padres. Lo que esperan es el amor, el niño espera amor. Se encuentra esto. Además, se les anima a tener conductas perversas exhibicionistas, a ponerse desnudos delante de los compañeros o de un espejo. O sea, a practicar, se les anima también a practicar el sexo entre ellos, como lo haría un adulto. O sea, se les está preparando para ser abusados y para ser abusadores. ¿Por qué? Porque se pervierte la fantasía y porque se borra la inocencia infantil. O sea, abuso infantil no es solo los toqueteos físicos. Abuso infantil es el toqueteo mental al que están sometidos los menores hoy en día en España, en los colegios, y quizá en la ignorancia, y otras veces con el consentimiento, incluso la aprobación de sus padres. Padres que desde luego no tienen carácter adulto, porque si tuvieran una personalidad adulta y una emocionalidad adulta, ya sabrían que eso es perverso. Entonces, por otro lado, el miedo que tienen o la necesidad de formar parte del grupo, mecanismos de mimetismo social, hace que estos adultos, estos padres, permiten que los niños estén pasando por estas situaciones de abuso, como digo y lo voy a repetir, la precoz adultización mediante sexualización. Entonces, el adulto, profesor, monitor, es un adulto pedófilo, ocupa el lugar de un adulto pedófilo, actúa como un pedófilo abusador, despertando en el menor fantasías de abuso sexual, quedando los niños atrapados en ese vínculo patológico. Entonces, estas prácticas perversas de adoctrinamiento son juegos perversos de seducción de los menores y es altamente traumático, o sea, les va a marcar de por vida. El niño, yo afirmo, por eso afirmo que no solo es abuso tocar, sino también tocar la mente, también la seducción. Lo que se está haciendo hoy en día en los colegios, en las redes sociales también. Se justifica. Los pederastas justifican sus actos violentos, abusivos, perversos sobre los niños. Siempre tienen argumentos. Y esta ideología pedófila presente en la sociedad, que es la ideología de género, que se sirve del sistema educativo, lo justifica lo que están haciendo con nuestros niños como gesto de amor hacia el niño, como experiencia necesaria, educación sexual necesaria, saludable, para tener un sexo saludable,
como derecho infantil, o sea, que se hace por el bien del niño. O sea, lo normalizan. Normalizan situaciones de adoctrinamiento sexual abusivas, perversas y camufladas por un discurso pedófilo. Lo que los niños necesitan para crecer sanos, física y mentalmente, y en el respeto de sí mismos y de los demás, son fantasías, no fantasías perversas, como las que les inoculan, sino fantasías saludables asociadas a experiencias reales que generen amor y esperanza. La perversión sexual es justo eso, la ausencia de amor y esperanza. Y ahora, después de escuchar a nuestra compañera Fuencisla, pues vamos a dar paso a la reflexión de nuestra compañera también, Beatriz Montes. Querido oyente, los niños de Dios no están a la venta. Esta afirmación la realizó Jim Caviezel, protagonista de una película desgarradora, Sound of Freedom, donde se muestra la dura realidad de los niños secuestrados para convertirse en víctimas de la prostitución infantil. Una película que muestra la realidad que no solo en los países de Hispanoamérica ocurre, sino en cualquier rincón del mundo. Querido oyente, no nos vamos a cansar de decirlo. Los niños son sagrados. Los niños no se tocan. Esclavos sexuales, víctimas de una sociedad hipersexualizada, donde la pornografía se está normalizando. Niños a los que se les somete a lavados de cerebro en las redes sociales, en las aulas, en la televisión. Menores abusados por depredadores sexuales sin escrúpulos, pederastas que juegan con sus vidas para satisfacer sus deseos más rastreros. Y esos niños, a los que se les ha arrebatado su inocencia de golpe, a los que se le ha encerrado en un infierno, arrastrarán intensas heridas emocionales de por vida. ¿Cómo devolver la sonrisa a sus rostros sembrados de miedo? ¿Quién está dispuesto a defender a estas indefensas criaturas de esos bárbaros corruptos que tan solo buscan satisfacer sus intereses económicos a costa de destruir la vida de los menores? Nosotros, los miembros de ECA y de Profesionales por la Ética, a los que agradecemos su intervención en nuestro programa, especialmente a Miguel, vamos a continuar alzando la voz contra todos los abusos que se cometen contra los niños. Lo hacemos y lo seguiremos haciendo por ellos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Pues bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por tu comentario. Y finalizamos este nuevo programa de Multicanal Radio. Son nuestros hijos, un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más. Tenemos que decir a nuestros oyentes que Multicanal Radio tiene un Patreon al que pueden suscribirse desde 6 euros al mes, donde encontrarán contenidos exclusivos y ayudarán a una radio libre en manos de personas que quieren decir la verdad. AECA, España contra el Adoctrinamiento, nos encuentran en la web www.eca-e.es. Tenemos un teléfono para WhatsApp, el 611-098836, que nos pueden escribir si quieren participar en el programa. Y si quieren aportar económicamente, tenemos el Bizum 676-855027, o también pueden por PayPal, que lo encuentran en la web. Y nos pueden seguir en redes sociales. Desde luego, todo lo que puedan ayudarnos será siempre en beneficio de los niños, a los que cada día con tantos derechos que tienen, cada día tienen menos derechos y se les tiene menos respeto. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestros miembros de ECA, y terminamos con la frase final, y muchas gracias a nuestros oyentes por estar ahí, y decimos la frase final: dejen en paz a nuestros hijos.